Está muy repartido de la temática, pero bueno, igual entre piratas, brujas, trogloditas, ahora mismo estaban diciendo de Vilma y los Picapiedra. La Casa de Papel también está funcionando bastante, pero ya te digo, como hay tanta gente, la variedad de temas es mucha. Casi se puede conseguir casi lo que quieran, ¿no? Sí, tenemos, para que sepáis, tenemos más de 450 disfraces en adulto y de infantil, porque los niños también se suelen disfrazar, aunque no salgan igual en casa, pues hay más de 300, es decir, que un volumen para elegir impresionante. Y luego aparte, como veis, tenemos una cantidad de complementos que si no te gusta un disfraz, lo puedes hacer por complementos. Estos días, ¿cuántas ventas tenéis previo a la Nochevieja? Ahora estamos un poco más tranquilos, pero a mitad de mañana y a la noche tenemos mucho trabajo. Es lo que nos llevamos preparando durante todo el año. Para nuestra fecha es tanto Nochevieja como Carnavales, y como va todo seguido, pues es nuestro punto fuerte del año. ¿Y la gente que viene a buscar un disfraz, qué perfil es? ¿O viene de todo tipo? Viene todo tipo de gente. Tenemos predomina más la juventud, pero luego también hay parejas que ya tienen los niños pequeños y ya pueden volver a salir, y mayores, y si no, se disfrazan en casa, o sea, no se pierde la costumbre.